Es que yo de verdad que creo que esto deberíamos hacerlo siempre. Porque la cobita, oiga, le sacamos hasta la piel, todo, vemos todos sus interiores y hace frío. Todos los días saludamos a los amigos de tu día con la cobita abriga. Déjeme decir. Pobre cobita, hoy día llegó con frío. Sí. Así que viene abrigadita. ¿Por qué tanta gente con influenza? Mira, tenemos un titular, mire. Si no hay idea nuestra nomás, dice aumento de enfermedades respiratorias. El sistema de salud está preparado. Eso es una buena noticia. Sí, la verdad es que había un gran aumento, tal como decía Repe, de enfermedades respiratorias y predomina influenza, un poquitito menos virus sincicial. ¿Qué ha ocurrido en el hemisferio norte este año que acaba de pasar? Es nuestro referente. Nuestro referente. Van un poquito antes, lo que nos permite prepararnos. Fue un invierno duro, con bastantes casos. Ya. Han habido peores, pero este fue un invierno duro. Y acá en Chile se junta que había muchos niños que no fueron al colegio 1 o hasta 2 años y no tuvieron contactos con virus respiratorios. Y ahora se están contagiando varias generaciones de niños, y no solo los niños, sino los papás en la casa, los hermanos, etcétera. Sí, ese es el problema, porque cuando hablamos, por ejemplo, de virus, no sé, el virus sincicial, que en una guagüita puede ser muy grave, hasta los 2 años, pero hay adultos con virus sincicial, doctor, que tienen enfermedades graves también. Eso está pasando. Nosotros antes no estudiábamos todos los virus que causan la enfermedad en los adultos. Claro. Y en la medida que lo hemos ido estudiando y en la medida que han habido estos cambios de enfermedades respiratorias, hemos visto cada vez más adultos con enfermedades virales y por sincicial respiratorio, y adulto mayor que pueden hacer un cuadro con obstrucción bronquial o con cuadros de neumonía de cierta gravedad. No solo el niñito pequeño de menos de 2 años con un cuadro obstructivo que ya las mamás conocen un poco. Doctor, tengo una pregunta. Adultos que están haciendo o presentando síntomas más graves de enfermedades que habitualmente eran más graves en niños, ¿tiene que ver con que el COVID nos dejó más débiles? Es que es muy raro que un adulto tenga síntomas de virus sincicial obstruido. Ya puede ser adultos mayores, gente más complicada, pero hay enfermedades más graves en adultos. Bueno, han ocurrido un par de cosas. Por un lado, hoy en día sabemos más de los agentes que causan las infecciones, porque estudiamos más las neumonias y los cuadros virales. O sea, hay más test que nos permiten identificar. Antes muchas veces no teníamos el diagnóstico, una persona hacía un cuadro grave. Claro, y se trataba solamente por esa dificultad respiratoria. Exacto, y muchas veces se trataba incluso con antibióticos. Oiga, y era veamos una enfermedad esto, viral. Doctor, mire, aprovechemos que tenemos aquí la cubita, y cuando usted habla de los cuadros graves, vamos a sacar al tiro, le vamos a ver al tiro los pulmones, porque resulta que... Aquí arriba. Aquí está. Ya, porque resulta que independientemente que la enfermedad sea provocada por un virus, ¿cómo yo distingo que tengo influenza, virus sincicial, COVID? También hay COVID. Los dos más frecuentes en estos momentos, ¿cuáles son? Ya. En primer lugar, influenza, y en segundo lugar, virus sincicial. En el caso de la influenza, entra por la vía respiratoria, hay congestión de la garganta, picor, uno siente molestia, y después se disemina por el cuerpo, generando dolores musculares. Eso es una clave. Es un dolor muscular generalizado y concentrado en la espalda. Es cuando dice, me duele hasta el pelo. Me duele hasta la uña. Sí. Es que es literal. Como uno siente que te atropelló un camión. Siento que me atropelló el expreso a Puerto Montt. Es un dicho antiguo. Exacto, exacto. Es como sentir garrotazo, sentirse atropellado, esa es la gran fiebre diferencia. alta. Eso, la mayoría de los casos con ese espectro de síntomas, uno piensa en influenza. O gripe. Ya, la influenza. Gripe es dolor muscular muy intenso. Dolor muscular, fiebre alta, dolor de garganta, pero se puede complicar también con neumonía. Claro. Pero esa es una complicación del virus. Del virus. Tengo una pregunta. Uno siempre que se acuerda de o hace alguna referencia en la memoria al virus sincicial, no la influenza usted ya dijo que era como que me duele todo, hasta el pelo, como dice. Me duele hasta la uña. Sí.
el sincicial siempre uno se acuerda de niños obstruidos, niños con dificultades respiratorias. ¿Es porque genera más mucosidad que la influenza? Una pregunta. Mire, es interesante, si vemos en el interior del pulmón, si uno abre el pulmón y ve dentro, hay bronquios, que son como unas pequeñas cañerías, unos pequeños ductos por donde circula el aire. Esos bronquios son los que se inflaman más con el virus sincicial. Y generan secreción, sí, pero también generan que se estreche un poquitito. Entonces impide el ingreso del oxígeno. Entonces eso dificulta que la persona, el niñito, pueda entrar el aire y sobre todo botarlo con facilidad. Entonces esa es la gran diferencia que tiene el virus sincicial con la influenza. Que se genera. Puede ser a lo mejor menos con la influenza, pero más con el virus sincicial. Esta mucosidad, ¿dónde? Yo me imagino, claro, que en la nariz, pero ¿dónde particularmente se forma? Y esa es la que nosotros vamos tragando, que finalmente queda con tanta mucosidad en el organismo. Claro. Es horrible lo que estoy preguntando, pero quiero saber. Sí. Uno piensa que la mucosidad se genera en la parte alta, como en la garganta. Claro. Pero en realidad esto viene desde el interior de los pulmones. No le puedo creer. En el interior de estos bronquios hay una pequeña capa de secreción y esto se va juntando. Vamos caminando hacia atrás en este árbol. Movimiento peristáltico, ¿no? En este caso es movimiento de los cilios. Ya. Hay unas células que tienen unos pelitos. ¿Y eso es que los va subiendo y los deja en la garganta? Lo deja en los bronquios más gordos, de ahí en la tráquea, y de ahí tiene un largo camino hasta llegar a la garganta. Y eso hace tan Y uno lo puede botar o lo puede tragar. Y desde que ¿cómo yo me puedo dar cuenta que voy a desarrollar este problema? Porque uno se empieza a sentir mal. ¿Cuántos días se demora en llegar hasta acá? Depende de la enfermedad. En general, la influenza tarda menos de 7 días en desarrollar un cuadro severo. Hay un periodo de incubación y estos periodos en general son 5 días, aproximadamente 7 días, en que ya tiene el cuadro desarrollado. Entonces, desde que un niño, por ejemplo, está en contacto con un compañero de curso que tiene la enfermedad, que se contagia, no es en el mismo momento, sino que habitualmente pasan 3-5 días mínimo. Claro. Doctor, ha sido tanto lo que se ha adelantado, digamos, las enfermedades respiratorias en términos de su pic, o no sabemos si esto se va a mantener. Estamos recién partiendo. Se ha generado este titular y me encantaría que usted lo evaluara. Mire. Colegio de Profesores se abre a la opción de adelantar vacaciones de invierno por aumento de casos por virus respiratorios. La pregunta es la siguiente, doctor. Después de ver este titular, lo que espera el Colegio de Profesores o lo que propone, ¿será para tanto? Lo que ha ocurrido es que habitualmente el pic de enfermedades respiratorias se producía como en la semana 23 del año. Ya. Si tomamos todo el año en semana, más o menos en la 23. ¿En cuál vamos? Pero ahora se adelantó. ¿En castellano qué significa eso? Semana 23 más o menos. Más o menos. Claro, habitualmente a la mitad del año, ¿no es cierto?, teníamos el máximo de enfermedades respiratorias. En junio, claro. Más o menos. Pero ahora se nos adelantó como un mes y medio. Entonces, si se suspende, o sea, si en el fondo se adelantan las vacaciones de invierno, se corta la cadena de virus. Entonces se contagian menos. Claro, ahora esta es una decisión que la tiene que tomar la autoridad de salud con mucho cuidado. ¿Qué más dice que usted? el colegio. Yo creo que hay que mirar un poquitito la tendencia de las cifras, porque vimos un ascenso muy rápido. Pero ojo que ese ascenso también se puede acompañar de un descenso rápido una vez que se ha alcanzado el máximo. Ya. ¿Cuál era el criterio de alerta que tiene que considerar la autoridad? El nivel de ocupación de las camas de pediatría y de las camas críticas. Claro. Y teníamos ocupaciones en algunas ciudades sobre el 90%. Claro. Y eso uno no puede esperar a tener al 100% porque ahí ya estamos colapsados. Pero cuando ya estamos sobre el 85 estamos en problemas. 85 es el número ideal, siempre hay un poquitito para poder recibir un paciente. Oiga, cuidémonos de los cambios de temperatura.